Muy buenos días, muy buenos días a todos. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes les da la bienvenida al conversatorio Probidad y Eficiencia del Estado, y contará con la participación de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez. Esta instancia es una valiosa oportunidad para conocer de primera fuente los principales desafíos y avances en materia de control de la gestión pública, fortalecimiento de la probidad administrativa y uso responsable de los recursos del Estado. Agradecemos la presencia del rector de la Universidad de los Andes, profesor José Antonio Guzmán, la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad, profesor Álvaro García, y nuestro profesor Matías Acevedo, también moderador del conversatorio de hoy. También saludamos especialmente a las autoridades del Consejo de Rectoría y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad, académicos, alumnos y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Les comento que durante el desarrollo de la actividad se repartirán tarjetas para quienes quieran hacer preguntas sobre la exposición de la Contralora General. Estas deben ser entregadas a los alumnos encargados para que puedan ser abordados más tarde en el conversatorio. Para comenzar, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de los Andes, profesor José Antonio Guzmán. Señora Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, señor decano de Ciencias Económicas y Empresariales, señores miembros del Consejo de Rectoría, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, profesores, alumnos, señoras, señores. Es para nosotros un gran privilegio poder recibirla, señora Contralora, en esta universidad. Y digo privilegio no como una fórmula de cortesía, sino porque su presencia encarna algo que nosotros valoramos profundamente: compromiso con las instituciones del Estado y con la función pública como vocación de servicio. Usted ha insistido con claridad y convicción en una idea que parece simple pero que es exigente. Cada decisión en el Estado debe poder ser explicada, justificada y defendida ante la ciudadanía. El poder público no se ejerce en nombre propio, sino en nombre de todos. El buen uso de los recursos, la eficacia del Estado, no son tecnicismos administrativos, sino compromisos éticos. La Contraloría y la universidad están unidas por una idea en común: trabajamos para todos los chilenos y chilenas. Como universidad, no solo buscamos la formación de profesionales de excelencia, que sean honrados, que tengan un fuerte compromiso con el bien común. Junto a lo anterior, también queremos colaborar en la generación de espacios de reflexión que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones de nuestro país. Es un imperativo que asumimos con gran responsabilidad. Y vivimos en un momento en el que la confianza pública enfrenta importantes desafíos. En este contexto, abordar con rigor, profundidad, sentido ético el funcionamiento del Estado no es una opción académica, es una necesidad fundamental, una necesidad que esta universidad quiere asumir con humildad y con seriedad. Este diálogo de hoy refleja precisamente el espíritu que nos define: buscar la verdad a través del encuentro de ideas, con una mirada que pone siempre en el centro la persona y el bien común. Señora Contralora, agradecemos que esté hoy aquí con nosotros y le agradecemos su ejemplo en servicio de la nación. Muchas gracias. Nuestra invitada, señora Dorothy Pérez, es abogada y funcionaria pública chilena. Desde noviembre de 2024 se desempeña como Contralora General de la República, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Es responsable de velar por la legalidad de los actos del Estado, el correcto uso de los recursos públicos, la transparencia en la gestión. A continuación, le cedemos la palabra a señora Dorothy Pérez. Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor rector, autoridades universitarias, por esta invitación a participar con ustedes de este conversatorio. Un cordial saludo, por supuesto, al rector, a las autoridades y también a las personas que hacen posible que esta universidad funcione, a los trabajadores, a los profesores
que son muchísimos. Estaba conversando hace un momento con el rector, son muchos alumnos, muchos profesores, es una gran universidad. Y también, por supuesto, a los estudiantes, que le dan vida a la institución. Les voy a conversar un poquito sobre algunos elementos de eficiencia y probidad del Estado a través del control, que es el trabajo que la Contraloría General de la República realiza todos los días. Voy a descubrir en qué lugar tengo que apuntar y vamos a ver entonces el rol de la Contraloría. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no agobiarlos con esto. ¿Por qué es necesario el control? ¿Qué nuevos productos de fiscalización ha desarrollado la Contraloría? Y lo que más me importa es el Sistema Nacional de Cuentas. Entonces, en primer lugar, la Contraloría, como sabemos, es un órgano autónomo. Lo sabemos realmente. Todos los días en Twitter me entregan, yo no tengo Twitter, pero me entregan información a los equipos de comunicaciones de gente que nos dice por qué la Contraloría hizo esto o no hizo lo otro. ¿Por qué la Contraloría fiscalizó esto, no fiscalizó lo otro? ¿Le irán a pedir la renuncia a la Contralora? Ese tipo de cosas. Cuando decimos que es un órgano autónomo constitucional, quiere decir varias cosas, que está reconocido en la Constitución, pero también que actúa con independencia. Eso quiere decir que nosotros fiscalizamos conforme a un mandato constitucional y legal y no en función de lo que desee o pida la autoridad de gobierno de turno, sea gobierno nacional, regional o local. Y, sin embargo, tenemos la obligación y la preferencia, ¿ya?, de investigar las denuncias que lleguen del Congreso Nacional, de los parlamentarios. Entonces, si una diputada o un senador nos remite una denuncia, nosotros tenemos que darle preferencia a esa investigación. Se trata de representantes de la nación, ¿cierto?, de la soberanía popular. Entonces, así está constituido el trabajo de nuestra institución y realizamos muchas tareas muy disímiles que tienen algún punto de conexión, pero que son bastante diferentes unas de otras. Nosotros controlamos el buen uso de los recursos, sí, pero no somos los únicos que debemos hacer. Lo conecto con el Sistema Nacional de Control. Es un sistema de órganos de control y un sistema de tareas y de procesos que deben ser controlados, no siempre por la Contraloría. También debemos velar por la probidad administrativa, como es evidente, ¿cierto? Y por la juridicidad de las actuaciones de la administración. O sea, si un ministro de Estado toma una decisión y emite un decreto, por ejemplo, o una resolución de un jefe de servicio donde se materializa una decisión, una compra, un despido, una contratación, una concesión que se está otorgando, etcétera, si esas materias son consideradas esenciales por la ley o por la Contraloría, estas vienen a control preventivo de juridicidad. Y la Contraloría entonces toma este acto administrativo y lo revisa, y si lo timbra, antiguamente era un timbre con la firma de uno, ahora es una cuestión digital, ¿cierto? Pero si uno lo toma de razón, esa es la toma de razón, entonces esto tiene efectos en la vida jurídica y económica y social del país. Si uno no lo toma razón, no puede producir efecto. Es muy relevante entonces esa primera función que es la toma de razón. Y esa toma de razón en realidad lo que hace es materializar este control detrás, esta revisión que hacemos. ¿Cumplió todos los procedimientos? ¿Cumplió todas las normas de este acto administrativo? ¿Vulneró algún derecho de alguna persona? Y las personas pueden presentar ante la Contraloría durante esa tramitación impugnaciones. Yo no estoy de acuerdo porque faltó tal trámite o porque no nos preguntó a nosotros que éramos interesados en el proceso, etc. Todo esto va sucediendo en ese proceso de control de juridicidad. Y también controlamos no solo a las entidades de la administración del Estado, sino que a otras entidades que reciben fondos, con un control menos férreo, porque la ley nos pone algunas limitaciones, pero sí hay algún control, sobre todo financiero, cuando se trata de entidades privadas que administran fondos públicos. Por ejemplo, una universidad que recibe fondos para la gratuidad. Ahí tenemos algún control, pero bastante menor, muy acotado a la rendición de esos recursos. ¿Ya? Porque ahí la ley en el ámbito privado no le da tantas atribuciones a la Contraloría. También tenemos algunos controles respecto de las empresas del Estado con algunas pequeñas limitaciones. Y volví, me equivoqué. Esto es bastante simple, yo ya lo he mencionado hartas veces y sin embargo, a propósito de esto que les contaba del Twitter y que la gente se confunde mucho, he llegado a la conclusión de que es útil decirlo. La Contraloría fiscaliza solamente a las entidades dependientes del Ejecutivo o a órganos que son autónomos pero que forman parte de la administración, como son, por ejemplo, las municipalidades.
pero no fiscaliza al Congreso Nacional. No tenemos ninguna atribución para hacerlo, ni constitucional ni legal. Y lo hago presente porque a propósito del uso de los combustibles, estos días nos han bombardeado preguntándonos por qué la Contraloría está atrasada y no ha fiscalizado el uso de los combustibles en el Congreso. No nos corresponde hacerlo. Y en la Constitución Política de la República, nosotros tenemos una limitación clave. Hay un artículo específico, el 7, que dice que no nos podemos arrogar otras atribuciones. Dice ninguna persona, ninguna magistratura puede atribuirse otras atribuciones distintas de las que la ley le dio. Como la ley no nos ha dado esta atribución, solamente podemos mirar esos Twitter, a veces responderle, a veces no. A veces respondemos y decimos no tenemos atribución. Otras veces la gente le responde a lo mismo, ¿ya? Y le dice, no, si no tienen la atribución. Tampoco fiscalizamos las actuaciones del Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial hace una compra, construye un edificio, son decisiones que le corresponden al Poder Judicial a través de sus órganos internos y de la excelentísima Corte Suprema revisar. No le corresponde a la Contraloría, no podemos hacer. ¿Ya? Ahí hay un par de elementos principales de limitación de nuestras atribuciones que yo creo que es importante conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fiscalizamos? Ahí está. Las actuaciones del Ejecutivo, del Gobierno y también de los gobiernos regionales y de los gobiernos comunales, de las municipalidades que, como sabemos, tienen un nivel de autonomía en nuestra Constitución. ¿Por qué es necesario el control? Bueno, hay varios elementos que son propios de un Estado de Derecho. Uno de ellos es el control. También hay varios elementos que son propios, ineludibles, tienen que existir para que funcione cualquier democracia. Y uno de ellos es el control. En la cuenta pública que rendimos este lunes, nosotros partimos diciendo que rendimos cuenta porque la ciudadanía tiene derecho y merece saber en qué invertimos los fondos que les pertenecen. Nos pertenecen a todos esos fondos. Entonces la ciudadanía tiene derecho a saber en qué gastamos esos fondos, qué hicimos con la potestad pública, con el poder público que nos entregó. ¿Ya? Y por eso se rinde cuenta, ¿no? De esa manera, entonces, nosotros mostramos en esa cuenta para qué sirvió esta facultad de control durante todo el año 25, para este órgano de control externo. Pero ¿es el único órgano que tiene que hacer el control? No, el control es un principio que tiene que aplicarse por todos los funcionarios, por todas las autoridades, por todas las jefaturas intermedias o superiores, por las auditorías internas y por, finalmente, el órgano de control externo, que es la Contraloría. Es necesario el control para que tengamos paz social, para que estemos seguros de que ese poder que le dimos a las autoridades se está ejerciendo bien o relativamente bien. Y cuando no se está ejerciendo bien, que hayan consecuencias. Lo mismo con los fondos, que se están gastando bien, y si no se están gastando bien, que sean recuperados, ¿ya? Por eso anunciamos que desde el 1 de abril, todas las sentencias que emita nuestro Tribunal de Cuentas, lo anunciamos en la cuenta el lunes, todas las sentencias que emita nuestro Tribunal de Cuentas cuando estén firmes y ejecutoriadas, vamos a ir directamente a cobrarlas nosotros en juicio ejecutivo ante los tribunales. Antes esto lo hacía el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado tiene que defender al Estado en múltiples materias. Esta es una más. Para nosotros esta materia no es una más, es central. El recuperar los fondos públicos que se perdieron o lograr que los funcionarios públicos o las autoridades públicas que invirtieron mal los recursos que son de todos nos devuelvan, para nosotros eso es central. Y por eso lo vamos a hacer directamente, para lo cual tuvimos que hacer una reorganización interna porque no nos alcanzaba la gente. Hicimos algunos reacomodos para tener un equipo que haga esa labor de recuperar directamente en los tribunales esos fondos. Ahí les he dado algunos elementos de por qué es necesario el control. Como les decía, es un elemento clave del Estado de Derecho. Es la única forma a través de la cual podemos hacer realmente efectivas las limitaciones al poder, los pesos y contrapesos que tienen las distintas instituciones entre sí. Hay ocasiones en que la gente, que tal vez no conoce mucho la operación jurídica y administrativa, y dice, pero ¿cómo es posible que esta autoridad haya hecho esto sin que nadie le diga nada? Esto es muy común, sin que nadie le diga nada. En el sistema de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho o de una democracia, siempre hay alguien que tiene la posibilidad de decir, aparte del ciudadano, por supuesto, de reclamar a través de los conductos regulares y de denunciar seria y fundadamente, siempre tiene que haber una institución o un grupo de instituciones que pueda decir algo, que pueda controlar y revisar lo que hicieron los demás.
El último control, y lo sabemos, y esto sucede en el mundo occidental, son los tribunales de justicia, ¿sí? De las decisiones, finalmente uno puede ir a los tribunales de justicia, sea de un ente público o de un ente privado, y uno puede ir a los tribunales vía recurso de protección a pedir que se restablezca el imperio del derecho, ¿cierto? Hay otras vías también. Ese es el último control, pero ese control solo soluciona el caso concreto. El caso de esta persona que demandó en los tribunales y restituye los tribunales a través de una sentencia al imperio del derecho. ¿Y qué pasa con el resto de los casos? Entonces hay otros órganos, otras instituciones, por ejemplo la Contraloría y otras instituciones que controlan y restablecen en general el buen funcionamiento del aparato público. Entonces la Contraloría, por ejemplo, frente a un problema o una denuncia, investiga y ordena esto se corrija, pero en general, no solo para ese caso. También cuando dictamina, ordena que se corrija y que esta es la correcta interpretación de las normas y cómo se debe aplicar el derecho en esta materia. Y eso es de aplicación general para todo el país y para todas las personas que frente a la administración se vean en esa hipótesis. Entonces, el control, como les decía, es claro. Ahora, en términos prácticos, ¿por qué es importante el control? Esta imagen yo la pongo siempre, la voy a poner hasta que me vaya del cargo siempre, porque me parece que grafica absolutamente el por qué es necesario. Si nosotros estamos siempre, a través de nuestros impuestos, las tasas, las contribuciones o lo que sea que nosotros aportemos, siempre poniendo en el tesoro público, que sería este de fondo, ¿ya? O en las arcas municipales, podría ser pagando el derecho de aseo, cualquiera de las contribuciones que vamos pagando o aportando al país. Bueno, lo que queremos es que esto no se fugue, estos dineros lleguen a donde tienen que llegar, que se construyan las carreteras, las obras públicas, que se atienda la salud, etcétera. Y esto tiene que ser revisado, alguien tiene que estar monitoreando que el agua que señalan los recursos no se salga. Pero aquí quiero hacer hincapié en que no es la Contraloría la primera obligada a hacer ese monitoreo. Es cada funcionario público, como parte de un sistema nacional de control, tiene que monitorear que esos dineros no salgan. El tesorero de la municipalidad, la persona encargada de ver la nómina de las personas que no han pagado el derecho de aseo. En fin, entonces no es la Contraloría es la última línea de defensa. Primero están los funcionarios, la jefatura de esa unidad, la jefatura de finanzas, por ejemplo, o el director de control de esa municipalidad. Y si no es un municipio y es una subsecretaría, lo mismo. Hay una serie de funcionarios y jefatura a cargo de una materia. Y luego, más arriba, hay un subsecretario que tiene que ser responsable de esto. Un ministro de Estado, una auditoría general de gobierno. Y después recién llega la Contraloría. Lo comento también porque en estos días se ha anunciado muchísimo que hay una auditoría que se está haciendo a nivel nacional, a nivel de gobierno, ¿cierto? Bueno, esa auditoría que la están desarrollando los auditores internos y los auditores ministeriales que forman parte de este Sistema Nacional de Control, van a encontrar cosas. El otro día una persona me dijo, ¿eso quiere decir que la Contraloría entonces falló si no las encontró alguien? No, lo que quiere decir es que el Sistema Nacional de Control completo falló. No es la Contraloría, que es la última línea. Es el funcionario que estaba a cargo de haber hecho esto bien, el jefe de ese funcionario o jefa que tendría que haber monitoreado, y luego todas las líneas de control. Ahora, hay un ejemplo que yo pongo habitualmente que sirve para esto, y que tiene que ver con una playa. Visualicen una playa. Una playa tiene millones, billones de granitos de arena. Cada granito de arena es una operación, una transacción, una compra, una licitación, una contratación de personal, una transferencia de recursos, un pago. ¿La Contraloría tiene alguna posibilidad de revisar todos los granitos de arena de esa playa y de todas las playas de Chile? Ninguna. ¿En algún país del mundo puede hacerlo? No. De hecho, sería ineficiente. Tendríamos que tener una Contraloría elefantiástica enorme para poder controlar un poquito más. También es ineficiente. Hay que buscar un punto de equilibrio aquí. Lo que se necesita es que todos los controles estén operando para que cada granito de arena en su producción sea bien emitido, bien controlado en cada parte del proceso. La Contraloría va a ir y va a sacar una palada de arena. ¿Quién la va a revisar si tiene hartas horas para investigar? Que no tiene, pero si tuviera, va a revisar esa palada de arena y cada granito, cada pago, cada transacción. Eso es un examen de cuentas, así se llama, o auditoría. A veces uno hace una auditoría con examen de cuentas. Y va a revisar la legalidad y el buen uso de los recursos y los elementos de probidad y si están bien pagadas las remuneraciones de la gente que intervino en el proceso, etcétera, miles de cosas.
Todas estas cosas las va a revisar, pero ¿respecto de qué? De una palada de arena. Alguien podría decir luego, en la siguiente playa, perdón, va a ir a revisar otra palada de arena, o una carretillada, o una carrionada, ¿ok? ¿Alguien podría decir después que la playa completa está revisada por la Contraloría? No, no es real. Entonces, ¿quién tiene que revisar el resto de la Contraloría? No. ¿Los auditores internos? No, todos tenemos. Y los ciudadanos también. Los ciudadanos también forman parte del Sistema Nacional de Control. ¿Cómo? A través de denuncias serias y fundadas, porque si no es ineficiente. Perdemos tiempo en ir a investigar la pelea personal que tiene un funcionario contra otro o un ciudadano contra un funcionario. Lo que tenemos que ir a ver son casos fundados serios, con antecedentes, ojalá. No es necesario que tengan la investigación hecha, pero hay gente que tiene muchos casos. Y ahí ayudan al Sistema Nacional de Control. Entonces ahí ayudan a investigar otros granitos de arena, ¿ya? Pero la playa completa es imposible revisar. A nivel mundial, las contralorías solo fiscalizan y detectan el 4% de fraudes a nivel mundial. La Contraloría chilena está dentro de las 15 mejores del mundo. Eso es una gran cosa, somos 195. En la reunión mundial de las Contralorías, que se llama INCOSAIL, que se realizó hace poco tiempo, nosotros nos reunimos todos los contralores y directivos de los tribunales de cuentas del mundo para ver mejores prácticas. Y nosotros estamos en el lugar 15, estamos muy bien, pero aún así revisamos más o menos y detectamos el 4% de los fraudes. Entonces pensar en un país que el control se agota en eso es un error. Tenemos que controlar entre todos. Eso quiere decir que tenemos que estar bien atentos a lo que esté pasando y ser responsables, por supuesto, como les decía, en la denuncia. Esto, como les decía, forma parte de un sistema que se constituye también por un elemento clave que es el control interno. Ahí en el control interno hay normas, hay procedimientos, hay objetivos que cumplir. ¿Para qué? Para que los datos que se presentan a la ciudadanía sean reales, para que haya veracidad y confiabilidad de la información. Por ejemplo, si se trata de una empresa pública, cualquier ejemplo, ENAP, necesitamos ver su estado financiero, necesitamos ver si está ganando o perdiendo plata, necesitamos ver si además la información que le está entregando a sus accionistas, los accionistas de una empresa pública somos todos nosotros, y esa información es real, o si está maquillando y así, ¿me explico? Todo esto lo necesitamos ver y tiene que haber un control interno y tiene que haber un control externo. También tenemos que asegurarnos que se cumplan las normas dentro de esa institución, sea pública o privada, que administre con los públicos. Este control entonces es un aliado. El control externo que hace la Contraloría se alía con el control interno. Hacen una unión con el control que realizan los auditores internos, pero más importante aún, con el que realiza cada funcionario y cada funcionaria y cada jefatura. Y en esta administración, ustedes lo pueden haber visto, nosotros hemos sido muy incisivos con que las jefaturas hagan el control jerárquico y revisen lo que están haciendo sus equipos. No solo hemos trabajado en las licencias médicas, que es lo más conocido, pero ese caso es una manifestación de falta de control absoluta en el país. Todos sabíamos que estaba pasando eso, ¿cierto? Ustedes lo sabían, ¿cierto? Todos lo sabíamos. Lo sabía la Contraloría, lo sabía cada persona del país, en lo público y en lo privado. Y no hacíamos nada. Y había que poner voto y poner término a esto. Las líneas de control que tendrían que haber revisado esta materia, tanto internamente dentro de cada institución pública y privada, o la suceso que está a cargo de esta materia, tendrían que haber dicho algo. La COMPIN tendría que haber dicho algo. El Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Bueno, todas las instituciones algo hicieron, fueron aportando, pero la fuerza de este trabajo era insuficiente para el problema y la magnitud y para la cantidad de años que llevábamos con este problema. El ahorro de este problema es de 645 millones de dólares cada año, solo en esa parte. En lo que se disminuyó la cantidad de licencias que se emitían irregularmente por año, ya completamos un año, pues es así. Pero además hay una cantidad de dineros públicos que ya estamos recuperando. Hemos recuperado una cantidad bastante importante, además de las sanciones. La gente reclama y nos dice, pero ¿por qué no hay sanciones? No hay destituidos. Han habido destituidos. Han habido personas cesadas han habido 94 destituidos, 77 personas que se les terminó su contrato, más de 1000 personas renunciaron la primera semana y perdieron su cuenta de trabajo. Hay una técnica que corregir en lo legislativo es que no cese la responsabilidad administrativa por renuncia, porque al otro día los podrían contratar en otra parte de la administración, ¿cierto?
pero es un fallo de la legislación que tiene que ser corregido. Mi punto en esto es que el control interno en esta materia evidentemente no estaba funcionando. Y por eso tuvo que venir recién el control externo a corregir. El control externo está a cargo de miles de temas. Entonces venir a corregir algo es tarde. Debería haberlo hecho el control interno. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, todos los conocemos, los beneficios del control. Me voy a concentrar solo en el último, ahorro de recursos. Ya les dije cuánto es lo que estamos ahorrando solo en ese ejemplo. Multipliquémoslo por todos los otros ejemplos y materias y temas en los que hay irregularidad. Como les decía hace un momento, las auditorías y control externo solo aportan el 3 o el 4% de los hallazgos a nivel mundial. Entonces no podemos quedarnos tranquilos esperando que la Contraloría detecte todo, o pensar que porque le inyectamos recursos a la Contraloría, en esta materia ya estamos listos para este año. La verdad es que no. Lo cierto es que el sistema tiene que operar completo. Las auditorías internas, si las fortalecemos y las hacemos que auditen todo el país, como se ha anunciado, solo van a aportar el 14% de los hallazgos. Eso es lo que se aporta a nivel mundial. Son cifras que presenta la ACFE, que es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. ¿Qué es lo que aporta más? Más hallazgos de fraude, la denuncia. Siempre que, como les dije, sea fundada, seria y responsable. Esa denuncia aporta el 40%. ¿Por qué? Porque generalmente el que denuncia es porque vio, supo o participó en el proceso y vio algo irregular que no le agrada, que le parece incorrecto y lo denuncia. Es una persona que está al lado del hecho. En cambio, la auditoría interna está un poco más lejos. ¿Y para qué les digo la Contraloría, que es el control externo, está mucho más lejos? La posibilidad de que encuentre algo siempre es más baja. Y hemos encontrado antes. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Me pregunto yo. Este es nuestro presupuesto institucional. Es importante que tengan a la vista lo siguiente. La línea rosada es como el presupuesto de la Contraloría efectivamente cada año ha ido aumentando un poquito en relación al año anterior. Pero nos quedamos con eso. Miremos un poco más allá. En realidad, ¿cómo ha ido creciendo el presupuesto de la Contraloría, que es el órgano de control externo del país, versus lo que tiene que controlar? Y esa es la línea azul. Lo que tiene que controlar, que es el crecimiento del aparato público, ha sido exponencial. Y lo que tiene que controlar ha ido creciendo y creciendo. Y cuando lo comparamos y hacemos esta ratio, esta relación, la verdad es que la Contraloría se ha ido achicando. Esa es la línea azul. Entonces, en la línea azul vemos que la Contraloría solo tiene un 0,1 o 0,11% del presupuesto para fiscalizar todo el aparato público, un 0,11% del presupuesto nacional, que es lo que tiene que revisar. Así es bien difícil. Y si a eso le sumamos que las Contralorías solo detectan el 3 o 4% de los fraudes, el escenario no es muy auspicioso. Por eso insisto tanto en el Sistema Nacional de Control. Mire, aquí es cuando el jefe de gabinete después me dice, no cuentes. Cuando yo era niña y estudié en una escuela pública en el Quisco, esa escuela, al final del patio, tenía una parte llena, la cancha era de piedra, pero tenía una parte donde caían muchas ramitas de los árboles que estaban en el tejido. Y la profesora, estoy hablando del kinder, o el primero básico, algo así, la profesora nos llevó para allá y nos dijo, por favor, recojan muchas ramitas más o menos de este porte, delgaditas, de este, póntelas. Ahora, de estas que recogieron, guárdenlas todas y dejen una sola. Y esa una, ustedes quiebran. Nosotros la tomamos y la quebramos. Y se quebraba súper fácil. Dijo, ahora saquen del bolsillo todas las otras que juntaron, unas 10 más o menos, y júntenlas todas y traten de quebrar. Y nadie las pudo quebrar. Entonces dijo, yo los traje para que ustedes aprendan y en la importancia de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto. Cuando ustedes están juntos y unidos, esto mismo para todo, para un curso, para una universidad, para un país. Si trabajamos unidos, por Dios, que venga lo que venga, podemos salir adelante. Entonces es clave en esto, en el control, que es el rol que yo tengo que cumplir y impulsar esto, que trabajemos así, como todas esas ramitas unidas. De esa manera tenemos mucho menos posibilidades de que se nos meta la corrupción como ha ido entrando en Latinoamérica y en el mundo y también en Chile. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Hemos ido además tratando de innovar y generando nuevos productos para fiscalizar. ¿Para qué? También para invitarlos a todos ustedes a ayudarnos en este control. Ahí tenemos que enamorarlos un poco de qué importancia tiene esto, para qué sirve. ¿Ah? Y en esto de enamorarlos un poco del control, creamos los SIP.
Ustedes conocen el SIC 9, que es el que detectó la situación de las licencias médicas, el primer caso que dimos a conocer que eran 25.000 funcionarios que salieron del país estando con licencia. Les voy a contar otra cosa. Y parece que venía un periodista que esto te... Hoy día se está alegando en una corte de nuestro país el caso de una funcionaria que viajó más de 13 veces fuera de Chile. Dentro del ranking de las que viajó más, es una de las que más está por allá arriba en el top de las que viajaron fuera del país. Esta persona tenía un emprendimiento en otro país, así que viajaba a trabajar otro, pero para hacerlo viajaba con licencia médica acá en lo público. Tenía pareja en el otro país y viajaba casi todo el día. En realidad acá nosotros éramos su fuente de ingreso. La persona que está alegando esa causa, por distintas circunstancias, me llegó esta información. Estaba analizando estos elementos, pero también estaba analizando otro dato. Esta persona tiene que irse con pensión de retiro, con bono de retiro. Hay un bono de retiro que se le paga a los funcionarios públicos cuando cumplen cierta edad para incentivar el retiro y la renovación de los retiros. ¿Ok? Si la persona se va destituida, no tiene derecho al bono de retiro, ¿cierto? Si la persona se va suspendida por una sanción menor, tiene derecho al bono de retiro. El bono de retiro es bien cuantioso, son varios millones de pesos que la persona pilla. ¿Por qué les traje este caso? ¿Por qué se los mencioné? Porque hay un elemento, no solo que surge de este SIC con este hallazgo, hay un principio que se llama probidad administrativa. Y siempre todos estamos apuntando con el dedo cuando hay una infracción al principio de probidad. Pero cuando llegan casos como estos nos cuestionamos harto qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto. Si pensamos desde el punto de vista de la funcionaria, nos da pena que haya trabajado toda su vida en el servicio público y no se pueda llevar su bono de retiro, ¿cierto? Qué terrible. Probablemente los funcionarios, sus colegas, apelarán a ese elemento. Pero la Constitución y la ley nos obliga a los funcionarios y autoridades a darle siempre preeminencia al principio de probidad. Y el principio de probidad que nos obliga a todos dice que hay que atender en primer lugar el interés general por sobre el particular. ¿Cuál es el interés general en este caso? Que la persona que no cauteló su función pública porque no la estaba cumpliendo, la abandonó mientras estaba con la licencia médica, ¿sí? ¿Okay? Y los fondos públicos asociados a la remuneración, fondos que salieron de los impuestos de todos los chilenas y chilenos para pagarle esa remuneración para que cumpliera esa función pública y no la cumplió. Se fue al extranjero a hacer un emprendimiento y a tener su vida personal. Entonces, ¿a qué tenemos que atender? ¿Al interés general de todos o al interés particular de la persona para que se lleve su bono de retiro? Cuando tenemos dudas, tenemos que preguntarnos de esa forma. ¿Esto cómo tendríamos que resolverlo? En fin, así lo resolvemos también cuando hacemos interpretación jurídica de las normas. Y vamos a los principios constitucionales, en el marco de esos principios, cómo juega esta norma, cómo debería aplicarse. ¿Sí? Pero, como volviendo al punto original, tratando de enamorar al público, a la ciudadanía en esto del control, y para que nos ayuden a controlar, nosotros elaboramos productos nuevos. Como les hablaba, en primer lugar, elaboramos los SIC. Son consolidados de información circularizada. ¿Son auditorías? No. Una persona, cuando despachamos este primer producto, dijo, ¿qué auditoría más rasca? Sí, ¿qué auditoría más rasca? ¿Cómo puede ser? Esto no es una auditoría. ¿Por qué no lo es? No lo es. En una auditoría nosotros vamos 3, 4 meses o más tiempo profundo en cada institución a revisar procesos, subprocesos, operaciones, transacciones, autorizaciones, las normas, los fondos, etcétera. Estamos mucho tiempo. Examinamos las cuentas. Esto no es una auditoría. Lo que hacemos es pedirle a un grupo de instituciones públicas datos oficiales. Deme sus datos oficiales sobre tal materia. Y los contrastamos, bases de datos oficiales, guardando, por supuesto, el root y el nombre de las personas, protegiendo sus datos personales, y los contrastamos con otra base de datos. Esto fue súper simple, cruzamos la base de las licencias médicas, base oficial que nos entregó la Suceso, con la base de salidas del país, base oficial que nos entregó la PDI. Y usamos esas dos y detectamos 25.000 que habían salido a nivel central, 3.000 que habían salido en el mundo de las Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería y 10.000 que habían salido a nivel regional. Más otros casos suman 55.933.
Hasta que ayer, no recuerdo si un día es miércoles o martes, para serles honesto, esto pasa muy rápido. Los 8 años pasan volando. El lunes, porque ya no me acuerdo qué día fue, el lunes, en la cuenta pública, nosotros informamos 6.311 casos vivos, donde una parte de ellos son personas que probablemente adquirieron la licencia médica para poder trabajar en otra cosa en ese mismo tiempo, o sea, con dolo, y otra parte son personas que solo cometieron la infracción administrativa de, estando realmente enfermos, accidentados, qué sé yo, lo que fuera, la enfermedad que tuvieran, meningitis, influenza, fractura, lo que fuere, estaban enfermos, pero siguieron trabajando, asesorando online, teletrabajando en otro empleador, ¿me explico? Ahí hay una infracción más administrativa, pero hay una infracción. Se tiene que investigar en unos penalmente, en los otros administrativa o laboralmente, en fin. Ese caso es solo uno de los 18 que presentamos el 2025. Ya vamos en el SIC 21, que fue el último que presentamos este lunes en nuestra cuenta pública. También elaboramos 36 fichas o alertas de fraude. Y esto lo elaboramos y lo pusimos en la página web de la Contraloría. Cualquier persona lo puede ver con el objetivo específico de que las instituciones públicas, no solo sus autoridades, todos los funcionarios, revisen estas fichas y vean, miren, cuando encuentren estos elementos en una operación, probablemente hay fraude, ponga alerta en esto. Si usted encuentra que, no sé, varios elementos, una licitación ya no se hizo por trato directo, y uno empieza a ver y hay conflicto de interés, revise estos elementos y probablemente va a haber fraude. Esas alertas para distintos tipos de operaciones son bastante interesantes y con eso estamos tratando de invitar a la gente a que revise en los procesos que ustedes están viendo todos los días, en lo público sobre todo, pero también de los privados de su relación con lo público y nos vayan contando qué es lo que ustedes encontraron. Y también sacamos 2 consolidados de resultados de auditoría. ¿Qué son los CRA? Estos CRA lo que hacen es reunir muchas auditorías que ya hemos hecho, que están publicadas en nuestra web y que por alguna razón nos generaron cambio de conducta. Voy a dar un ejemplo. Uno de los CRA expone el resultado de 73 auditorías de estado financiero, son auditorías profundas donde se da vuelta a una institución en la mirada financiero-contable. Y esas 73 no habían generado ningún cambio de conducta. Son auditorías que se habían hecho en varios años, 2021, 2022, 2023, 2024, y no había cambiado nada. Las instituciones no habían corregido la conducta. Entonces hicimos un análisis de cómo podemos hacer para que esto genere un cambio de conducta y una mejora. Lo vamos a poner en una sola hoja, en un lenguaje muy sencillo y que todo el mundo entienda. Los 73 auditorías de estado financiero representan observaciones de irregularidades por 15 billones de pesos. Y nadie había reparado en ellas. Estaban publicadas en nuestra web hace tiempo. Entonces, estos nuevos productos lo que tratan es de acercar el control a que la gente conozca de qué se trata. Ahí tenemos un SIC, la imagen, usando tecnología bastante antigua, cruzar unas bases de datos, esto no es con IA y con automatización también, que es anterior a la ley IA, estamos haciendo varias cosas de trámite repetitivo. Pero esto no es IA, es simplemente un cruce de base de datos con harto trabajo de despeje, de limpieza, de depuración, por supuesto. Y ponemos los resultados en una sola lámina, de manera que cualquier ciudadano, sabiendo leer y escribir, lo pueda entender, porque todas las personas tienen derecho al control también, ya que se controlen sus recursos. La persona que trabaja en lo vallador también tiene derecho a entender qué es lo que está haciendo la Contraloría, qué es lo que ha encontrado, qué es lo que hizo la administración contable. Y entonces nos entrega este tubo con una mirada que es transversal sobre una materia. En este que le estoy mezclando, lo que encontramos eran personas que habían obtenido irregularmente una licencia de conducir, a pesar de que no habían pagado su deuda de alimentos. Y la ley prohíbe entregar la licencia de conducir a los deudores de tercera ley. Y detectamos 3.432 casos de personas que habían obtenido irregularmente estas licencias en las distintas municipalidades. O sea, mirada transversal, revisamos todas las en una materia específica que para la ciudadanía sea relevante. En el FIC 9, como ustedes saben, y ya les conté, detectamos la cantidad de personas que habían viajado al extranjero, tras 25.000, y la suma de todos los bloqueos que dimos en licencias médicas como 55.903. Yo anuncié que solo íbamos a hacer todo, ¿ya? Debemos hacer todas las personas.
Entonces, ustedes van a sentir un poquito que la contratiempa con el disco día. Claro, bueno, la licencia médica le hizo famoso, entonces por eso siguen. No, dijimos, en este área, nosotros tenemos que lograr que los trámites de la vía no vuelvan a subir. Hicimos el esfuerzo de control y ahora entre todos tenemos que lograr que estos trabajos, las personas tienen derecho a la recuperación de la salud, tanto en lo público como en lo privado, pero regularmente. Regularmente, eso quiere decir que había médicos, esto lo sabemos, hay formalizados, presos, ni por esto, había médicos que uno entraba y decía, ¿cuántos días tienes? 30.000 pesos. Así era. Y todavía hay grupos de Telegram y de WhatsApp donde se compran y venden licencias médicas. Entonces esto no es una persecución hacia los funcionarios. De hecho, yo lo repetí, esto lo hicimos por y para los funcionarios honestos. Que cuando el colega se iba al extranjero o a hacer otra actividad que no era real, y estaba reposando, recuperando empresarial, ¿quién se queda a hacer el trabajo duplicado y triplicado de la persona que se fue? ¿Quién lo tiene que hacer? De hecho, hicimos este trabajo porque muchos funcionarios me iniciaron con fotografías de viajes en Francia, ¿cierto? Había compañeros de trabajo que estaban de vacaciones y sacaban fotos de que estaban en la playa, estaban de vacaciones, pero en realidad estaban con licencia. ¿Quién estaba haciendo el trabajo? El que estaba ahí todavía cumpliendo su función. Entonces, los hice por y para los funcionarios. Y para ir avanzando, en la cuenta pública también mostramos un hallazgo que nos pareció central. Nos pareció que el año 2025, dentro de los principales hallazgos, no fue el de las licencias médicas, evidentemente. Fue el de la Dirección de Crédito Prendario. En la Dirección de Crédito Prendario, que le llaman la tía rica, las personas van a empeñar joyas, alhajas, un televisor, un electrodoméstico, porque necesitan que a cambio les entregue el Estado una cantidad de dinero en efectivo. Está empeñando estas joyas, estas alhajas, porque no tiene dinero para comprar, para terminar la semana, el mes, etc. Porque tiene que pagar una operación médica, lo que fuera. Y las personas van y empeñan sus bienes ahí. Esto es una actividad social que tiene el Estado desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la función de la tía rica, de la Dirección de Crédito Prendario? Es una función social, que se las acabo de describir. Es función de la tía rica recibir los bienes en empeño que hayan sido robados en las calles, por ejemplo, de Santiago, las joyas. Evidentemente que no. Pero nosotros encontramos una falta de control muy significativa en el trabajo de la tía rica. No controlaba las identidades o la procedencia lícita de las especies y 4.895 personas habían hecho empeños recurrentes, hasta 230 veces. Una persona iba 230 veces en un año a empeñar cosas. ¿Ustedes piensan que alguien va a tener 230 alhajas? Es difícil, ¿cierto? Probablemente las ha robado, las ha hurtado, ¿cierto? Todo por sorpresa, todo ese tipo de cosas. O no, no lo sé, pero el asunto es que aquí tendría que haber habido un control. Estas personas hicieron empeños recurrentes por hasta 7.290 millones de pesos. Entonces no se trata de una alhaja, pero qué importancia, ¿por qué la Contralora se fija en este detalle? Porque el detalle son 7.290 millones de pesos. ¿Me entienden? Ese detalle. La suma de todos los granitos de arena de la playa. ¿Me entienden? Imagínense cuánto es. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que en este caso la Dirección de Crédito Prendario había perdido de vista el objetivo social de su trabajo y los controles más básicos que tenía que hacer una institución. Había perdido el propósito. Estaba trabajando como uno trabaja cuando está automatizado, así como autómata, sin pensar en lo que estaba haciendo. Porque como alguien en la caja, el que tiene que recibir el empeño, no se iba a dar cuenta que este señor venía todos los días. Todos los días. Bueno, estas personas empeñaron en 1.681 casos, recibieron estos empeños en la caja de crédito prendario, la Dirección de Crédito Prendario, a personas que tenían antecedentes penales y que habían hecho operaciones recurrentes hasta por 1.500 millones de euros. En suma, el Estado, sin quererlo, se estaba haciendo parte de un proceso que podría calificarse eventualmente de receptación, ¿cierto? Y es otro delito. Entonces, perder de vista el foco de para qué existimos, para qué fue creada nuestra institución, con qué finalidad, nos pareció que era clave en este caso y por eso lo elegimos como el primer caso en importancia de los hallazgos del año 2025.
Así de importante fue también cuando detectamos que Carabineros de Chile, en su función más conocida, ¿cuál es la función más conocida de Carabineros? Cuando hacen el control en las carreteras, ¿cierto? Y uno pasa, lo paran, le piden los documentos, le revisan el vehículo, ¿cierto? Bueno, esa es la función, una de las más conocidas. Bueno, revisamos una comisaría, solo una, de todas las que hay en Chile. En esa única comisaría que revisamos, estuvimos controlando qué es lo que habían hecho en los controles carreteros. Porque esa autoridad tiene un rol fiscalizador como parte del sistema de control. Ellos tienen que fiscalizar todo lo que estamos haciendo los privados cuando manejamos, ¿cierto? Bueno, ¿qué encontramos? Había vehículos con encargo por robo que fueron controlados y no fueron retirados de circulación. Y había personas con órdenes de detención por delitos incluso graves, como homicidio y violación, que fueron controladas y no fueron detenidas. Esto es grave. Yo lo he mencionado muchas veces y hay gente que me dice, por favor, no le dé más a Carabineros. Es la función principal de esa institución, es una de sus funciones centrales, la tiene que hacer bien. ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué explicación nos dieron? No retiramos los vehículos de circulación porque no había suficientes corrales municipales para recibir. Perfecto. Coordínese con las municipalidades. Nosotros sacamos un dictamen y un instructivo ordenándole a las municipalidades que liberaran, remataran rápidamente, porque así lo establece la ley, los vehículos que estaban en los corrales actualmente para generarles el espacio para poder retirar de circulación los vehículos que están con el cargo por robo o por otras circunstancias, ¿cierto? Entonces, esta coordinación también es un principio, así como el control, la coordinación entre las instituciones y no se estaba haciendo. ¿Y qué nos dijeron en el caso de órdenes de detención pendientes? Nos dijeron, sucede en el caso de órdenes de detención pendientes que todos los funcionarios no están capacitados para usar la máquina para controlar la identidad. Capacítale. Es que no tengo los fondos. Alguno que ya sepa hacer lo que le enseña a los otros. Siempre hay fórmulas para solucionarlo. Entonces, ese fue otro caso que elegimos. Y el último fue el caso fronterizo Colchane. Habían ido todas las autoridades del país en distintos gobiernos, de todos los colores. Habían ido los presidentes de la República, ministros del Interior, ministras del Interior, los delegados, todas las autoridades habían ido a Colchane. Todos sabemos lo que pasa en Colchane, ¿cierto? Bueno, y nosotros fuimos, después que ya habían ido todos, ya a esas alturas tendría que estar todo corregido, ¿cierto? Bueno, encontramos que no había una máquina de escáner para poder revisar si la persona trae ovoides en el cuerpo, si trae drogas, si trae fajos de billetes, si está traficando algo, no había rayos X, no había densímetro. La máquina que yo la vi, estaba destinada a la máquina a verificar si una sustancia que ya fue detectada es o no droga, estaba sin pila, sin cable. Cuando yo pregunté si tenían, ¿y cómo lo hacen ustedes? Que uno lo hace así cuando va a fiscalizar. Cuénteme, muéstreme cómo es el proceso. Mire, la gente entra por aquí ya. ¿Y cuál es el primer control? No, aquí se le piden los documentos. Ah, perfecto. Y después no pasa por esta máquina para ver si trae fruta, para evitar la mosca de la fruta. Ah, perfecto. ¿Y en qué punto le controlan si la persona trae ovoide de droga? No, es que la máquina está mal. Ah, ¿y ¿de cuándo está mala? O sea, ¿y dónde está la máquina? Está por allá atrás en una bodega, ¿sabe? Muéstremela, yo la quiero ver, es que no tengo la llave. No importa, búsquela, yo espero. Voy a revisar otras cosas mientras está. Así funciona. Siempre con una sonrisa, pero vamos avanzando, avanzando. Y después, ok, no está la máquina, se levantó la observación, seguimos, o sea, se desconota la observación, seguimos revisando. Y en esta revisión nos fuimos encontrando otras cosas. ¿Y qué pasa cuando usted ya vio que a una persona se le cayó un paquetito de algo blanco? Usted ya vio que trae algo, unas ramas verdes. ¿Qué pasa con esa persona? No, mire, la hacemos pasar para allá y le revisamos, hay una sala de detención. Ya. ¿Y cómo ve si esta sustancia blanca realmente es cocaína u otra sustancia psicotrópica? Tenemos una máquina. ¿Me la muestro? Está en la bodega y está con llaves. No se preocupe. Mientras usted consigue la llave, nosotros vamos a ir a ver el camión escáner. Vuelvo en media hora y usted me muestra la. Muy bien. Tenían la llave, abrieron la bodega. Esa es la máquina. Ah, perfecto. Abra la caja. Abre la caja, no tenía pilas, no tenía cable, estaba llena de tierra. ¿Me explico? Ese control lo tiene que venir a hacer la Contralora o la Contralora de Tarapacá.
no lo tendrá que hacer adentro de la institución, primero el funcionario. Entonces yo empecé a preguntar otras cosas. Oiga, ¿y estas falencias? Es que tenemos tantas falencias. ¿Y estas falencias usted las ha oficiado? Sí, las hemos informado. O sea, el funcionario en cuestión había hecho su rol. El funcionario público había hecho su rol, había avisado una y otra vez por oficio. ¿De quién le ha mandado los oficios? No, mira, esta autoridad regional, ahí fue municipio. ¿Me entienden? Esa persona había hecho su rol. ¿Quién no lo había hecho? Las siguientes jefaturas y autoridades no habían hecho su propio rol de control. Y las autoridades habían ido, habían visto, por supuesto, el paso fronterizo y una serie de cosas, pero los cambios no habían llegado. De hecho, sacamos una imagen, una fotografía, la pueden ver en nuestras auditorías, está publicada esa inspección en nuestra web. Era una malla, así como las mallas con las que uno hace un gallinero, el límite fronterizo. Uno podía hacerla así y la malla aquí. La flick, después de que habían ido todas las autoridades nacionales, regionales, comunales. Entonces, el control no significa que vayamos y nos saquemos una foto. Realmente tenemos que ir y generar los cambios. También encontramos irregularidades en el lista de espera, ustedes ya lo han visto, y muy importante el trabajo que se hizo en la Contraloría durante el año pasado con la destrucción de drogas e incumplimiento de la ley 20.000. Los servicios nacionales de salud están a cargo de la destrucción de las drogas, sin embargo, el aparato público no ha puesto a disposición de estos servicios los hornos para quemar las drogas. Entonces hay drogas que recorren kilómetros entre una región y otra para ser quemadas, con el riesgo de que se extravíen, se pierdan, no haya una quitada de drogas, que en la mitad del camino se pierda la mitad, etc. Todo eso estaba pasando y otras irregularidades y desórdenes también en la materia. En porte y tenencia de armas también encontramos muchísimos elementos donde le entregaban autorización de porte y tenencia a personas fallecidas, a personas privadas de libertad, a personas condenadas, a menores de edad. Es evidente, ¿cierto? No necesito explicar que esto es irregular. Entonces, ese tipo de cosas manifiestan que ahí no estaba operando el control. Y por eso nosotros insistimos tanto en esto, y con esto termino, no los agobio más, en que tiene que haber nuevamente un sistema nacional de control en nuestro país fuerte, articulado, robusto y coordinado, donde el control externo no sea lo único que esté. Tiene que estar tanto la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene a su cargo el control del gobierno, y la Contraloría, que no es la única que tiene el control de la administración, más el control interno de las jefaturas, más el control de cada proceso hecho por cada funcionario en cada institución. Pero ahí también está la ciudadanía, las denuncias de la ciudadanía. Allá la Cámara de Diputados. Ahí las auditorías internas, que hoy día están haciendo auditorías en todo Chile, ¿cierto? Y cada institución. No podemos controlar solo, de esa manera solo detectamos el 4% de las irregularidades. Pero aún así, aunque estuviéramos bastante solos, afortunadamente cada día estamos menos solos en esto del control y hemos logrado entusiasmar a varias personas en ello. Cada uno de nuestros funcionarios sigue trabajando con el mismo cariño que desde el día 1. La Contraloría acaba de cumplir 99 años y comenzó entonces el camino hacia su año centenario. Muchísimas gracias por su atención. Damos paso de inmediato entonces al conversatorio, mientras toma ubicación junto al profesor Matías Acevedo, académico de la Facultad, economista y MBA de la Universidad. Yo quedé con sentimientos encontrados, doctor, en el sentido de que, por un lado, muchas de las hallazgos y el trabajo que hacen un poquito más de 2.000 funcionarios de la Contraloría es muy eficiente, logran llegar, ¿no es cierto?, en los lugares donde pueden hacer auditoría y donde tienen la capacidad de controlar hallazgos relevantes. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve el caso de Villarrica, hay un caso que a mí por lo menos me conmovió mucho, que era 20.000 niños esperando en listas de espera de jardines infantiles, habiendo 9.000 cupos, eh, y los niños estaban en la casa porque el jefe de servicio o el encargado del jardín, ¿no es cierto?, no hacía correr la lista de espera. Y así muchos otros casos más. eh, Y ahí me tomo el último punto que usted mencionaba, este Sistema Nacional de Control. Y yo siento que todavía, si bien usted ha ido logrando tener más aliados en esto, todavía la veo muy sola. Quizás la Contraloría
está muy bien rankeada a nivel internacional, pero todo el resto del sistema nacional de control, ¿no es cierto?, tuvimos un tremendo desastre. Y a nosotros en economía nos enseñaron que las personas respondan a los incentivos. Y cuando uno ve que los jefes de servicio, que a mí me cuesta creer que un jefe de servicio, yo también fui jefe de servicio, no haya tenido conocimiento de lo que estaba pasando con las licencias médicas, más allá de si se fueron al extranjero o no, pero había un problema con las licencias médicas. A mí me cuesta creer que el jefe de servicio no tenga conocimiento de lo que estaba pasando con la tía rica, porque obviamente hay transacciones que son recurrentes, etc. Y todas esas cosas. Entonces, al final uno se pregunta, ¿cuál es el incentivo que hoy día tienen el jefe de servicio, el jefe de departamento? Porque esto tiene un costo, ¿cierto? ¿Y qué cosas usted cree que tenemos que cambiar para que esos incentivos sean los correctos y sean parte activa de este sistema nacional de fondos? Definitivamente tiene que ser la eficiencia reconocida, destacada y premiada. Y nos dicen muchas veces, ¿y por qué la Contraloría no entrega un premio a la eficiencia? Imagínense el miedo de ese. Pero ¿quién tiene que destacar la eficiencia? Tiene que destacarla la jefatura, tiene que destacarla la ciudadanía. Pero la Contraloría no es el encargado de destacar que un servicio fue más eficiente. Los servicios a veces tienen premio a la excelencia, pero en una materia acotada. Por ejemplo, Chile Compra, la Dirección de Compras y Contratación Pública ha tenido muchos premios a la excelencia, ¿cierto? Por este nuevo sistema, por ser más eficientes las compras en el aparato público. Ese tipo de cosas, esa manera de destacarlo es algo bien positivo. Puede ser un incentivo. El rol de la Contraloría, sin embargo, lamento decirlo, no es ese. Entonces nosotros no podemos entregar un premio a la excelencia, porque además podríamos haber revisado un proceso o un macro proceso o algo más chiquito, un subproceso ya. Abastecimiento, las licitaciones del año tanto, las compras de vehículos del año tanto, es subproceso. Y al revisarlo y encontrarlo perfecto, que entregáramos un premio a la eficiencia en esto, o al buen desempeño jurídico o técnico, correríamos el riesgo de que se diga que la Contraloría le entregó un premio a la institución en todos sus procesos, solo revisamos uno. Entonces, por ahí no va. El cómo generar los incentivos yo creo que es una materia propia de un equipo interdisciplinario jurídico y económico y técnico que diseñe el cómo las instituciones se les va a destacar o se les va a valorar o se les va a premiar. Pero el sistema que nosotros tenemos actualmente, que es el PMG, el sistema de incentivos al desempeño, la verdad es que los propios funcionarios diseñan una meta y esa meta es generalmente muy fácil de alcanzar. Y a raíz de esa meta hay una remuneración adicional. Ese sistema ya absolutamente superado está por los hechos. Entonces, ese mecanismo puede ser bueno, pero realmente tiene que ser revisado a fondo. En la propia Contraloría nosotros también teníamos metas. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la administración empezamos a mirar las metas. Y eran muchas metas de capacitar en esto, hacer 20 seminarios de tal cosa. ¿Y cuál es nuestro rol principal? ¿Hacer seminarios? No, ese es un rol accesorio. ¿Cuál es nuestro rol principal? La toma de razón, la auditoría. Entonces, ¿dónde tienen que estar las metas? En la toma de razón, en las auditorías. Eso es una exigencia que en la ley se podría poner. Que el incentivo remuneratorio esté por avances significativos en la función principal del organismo, el organismo que sea. Porque la Contraloría también tiene estos incentivos. Está muy bien. Estoy de acuerdo con usted, Contralores, y además, al final del día, con un sistema de evaluación donde el 9% de las personas tienen una nota máxima, claramente tenemos un problema adicional, ¿no es cierto?, de incentivo continuamente. Quiero agregar algo sobre eso. Uno de los incentivos es el remuneratorio que acabamos de describir de los PMG. Y el otro mecanismo de medición, que lo acaba de decir Natia, son las calificaciones. Nosotros partimos por casa. Modificamos un sistema de calificaciones que tenía más de 40 años en la Contraloría. Y entonces las notas de los funcionarios eran, imagínense, los conceptos y los rubros eran muy antiguos, porque estaban pensados hace 40 años. Entonces, hoy día nosotros cambiamos el sistema,
Participó la Asociación de Funcionarios en la revisión de este sistema nuevo, en fin, hicimos varios cambios a sugerencia de ello, pero mi punto es que la revisión no es en 360 grados, como nos gustaría, pero hay una revisión hacia el funcionario y también hay una revisión del funcionario hacia la jefatura. Y esto no está en la administración del Estado, nosotros lo pusimos, está por primera vez, así que los invito a mirar ese sistema calificatorio. Todavía no está en vigencia porque uno va revisando el proceso calificatorio anterior y tiene que al menos regir durante un año, ¿entienden? Así que el próximo año recién vamos a tener cómo operó. Mide rubros de eficiencia, de eficacia, de una mucha mejor manera que el que teníamos antes, que era de hace 4 décadas, y un poco menos. Mientras en la administración pública los sistemas calificatorios sigan como están, la verdad es que no estamos evaluando. Tenemos funcionarios que desarrollan un trabajo magnífico y tienen la misma nota que aquella persona que no hace casi ningún aporte. Y eso es muy importante. Así es. Contralora, usted mencionaba que por las licencias médicas le frenó un ahorro, ¿no es cierto?, al Estado de cerca de $600 millones. Yo le invito a agregarle por lo menos unos $150 millones más, que es lo que se gasta el Estado en los reemplazos de esas personas que se... Pero en esa línea, el año pasado me tocó participar en una comisión donde revisamos gasto público a raíz, ¿no es cierto?, de la planilla fiscal. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando revisamos el registro social de hogares, nos encontramos que la cantidad de hogares unipersonales eran el doble de los hogares que finalmente registró se hizo. Entonces, para que se entienda bien esto, al final del día, si yo vivo en un hogar unipersonal, ¿no es cierto?, todo lo más constante, ¿no es cierto?, versus vivir un grupo familiar, puedo tener menos ingresos, tengo menos ingresos, tengo más posibilidades de acceder a un programa social. Y en conjunto con eso, empezamos a revisar algunos ítems de gasto relevantes, como el gasto en gratuidad universitaria. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el gasto en gratuidad era el doble de lo que se había proyectado en el informe financiero, y otros gastos de otros programas sociales. En definitiva, al final, por un tema de tiempo, no logramos tener toda la data, pero nuestra conclusión principal fue: acá tenemos un problema que le llamamos fraude social, en el sentido de que hay gente que está accediendo a los programas sociales que no debería acceder. La cantidad de recursos pueden ser incluso mayores a los que se ahorraron en licencias médicas. Y aquí estoy hablando de todos los programas sociales. Yo tengo entendido que usted está haciendo algo en la materia, no sé si nos puede contar algo del trabajo que están haciendo y cuál es, si es una utopía o es un sistema tipo de licencias médicas, y cuándo esperan tener resultados de ese proceso en un momento, no sé, donde el Estado lo necesita su recurso, dado la situación actual que tenemos. A ver, lo que les puedo contar sobre esta materia es que el año pasado nosotros anunciamos que durante el año 2026, o sea, el presente año, las prioridades de la Contraloría iban a estar en 3 áreas. Por supuesto, tenemos que hacer el trabajo institucional completo, pero ¿dónde vamos a poner especial foco? En infancia, en migraciones y en entrega irregulares de beneficios a personas que no cumplen los requisitos que la ley te pone, o sea, el abuso. El año pasado, el foco específico fue en seguridad, por eso tuvimos tantas auditorías respecto de la quema de droga, de todo ese tema. El control carretero era seguridad. Y los pasos fronterizos, fuimos a ver aduanas, todo estuvimos mirando con foco en seguridad, pero también tuvimos un foco muy importante sobre las instituciones que tienen rol de control. Revisamos a todas las superintendencias que estaban cumpliendo su rol. Ya. El foco del 2026, uno de ellos es infancia, como les decía, otro, migraciones, y el tercero, o en realidad en términos de recursos, el primero, es el abuso de los beneficios que entrega el Estado. ¿Por qué? Resulta que las distintas autoridades diseñan nuevas políticas públicas y necesitan entregar porque hay una carencia en tal materia. Por ejemplo, en materia de salud o en vivienda, en lo que fuere, hay una carencia que fue detectada y el diseño de políticas públicas lo que tiene que ir es a contener el problema, solucionarlo o prevenir una serie de elementos. Pero eso requiere fondos. Entonces,
es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Esto es una cosa básica, ¿cierto? Las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Entonces uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean allegados hacia los lugares donde se necesitan más. Eso lo hará la autoridad, pero nosotros desde la mirada del control vamos a aquellas áreas donde haya algún abuso o un incumplimiento de requisito y se estén otorgando los beneficios para que esos recursos se dejen de entregar allí y se corrijan. Eso lo anunciamos el año pasado y durante el año pasado nosotros empezamos la recolección de bases de datos. Estoy hablando a fines del año pasado, diciembre, noviembre, diciembre. Y esa recolección de bases de datos ha estado aumentando porque cuesta. Hay instituciones, voy a dar el ejemplo específico que nos pasó con el censo, porque nosotros para cruzar los datos tenemos que cruzarlo, por ejemplo, con los datos del censo. Hay instituciones que nos dicen, no le puedo entregar a la Contraloría estos datos porque aquí hay secreto estadístico. La ley orgánica de la Contraloría dice expresamente que la Contraloría puede requerir cualquier antecedente a la Administración del Estado, incluso de carácter secreto. Secreto, no solo reservado por ser datos personales, secreto, tiene una protección mayor. Y aún así lo puede pedir la Contraloría, pero queda sujeta al deber de resguardo de esos datos y al delito de revelación de secretos si nosotros filtramos o entregamos los datos de las personas. Entonces, nos han invocado, por ejemplo, secreto estadístico para no entregarnos data del censo. En circunstancias de que todos los estudios de opinión cruzan los datos del censo, pero la Contraloría no. Entonces ahí nosotros tenemos que iniciar un procedimiento, mandarles un oficio, percibir para que nos entreguen los datos. Entonces esto va demorando, no es tan rápido como uno quisiera y por supuesto las bases del Estado no interoperan como uno quisiera para que la información fluya por API rápidamente, sino que esto es vía oficio, es lento. En este proceso obtuvimos la información del censo y de hecho hicimos una auditoría respecto del censo, encontramos hallazgos muy significativos. Personas que estaban con licencia médica en su función pública, pero estaban contratadas para hacer el censo, a modo de ejemplo. Yo no sé si el secreto estadístico tiene que ver con eso o no. Habiendo obtenido parte de las bases de datos, estamos en el proceso de captura y recopilación de otras y estamos empezando a hacer cruces. Con esos trabajos nosotros estamos revisando muchas prestaciones, por ejemplo, los subsidios de arriendo. Si se le da a una persona subsidio de arriendo es porque la persona no tiene una vivienda y necesita, y ahí está la función social del Estado, necesita, ¿cierto?, esta persona, de acuerdo al puntaje que tenga en el registro social de hogares y a la carencia de su familia, necesita un apoyo del Estado para tener una vivienda. Está muy bien. Y ahí la Contraloría no tiene nada que opinar porque eso es un tema de mérito y tenemos prohibido por ley opinar en los temas de mérito. La decisión del Estado de entregar esa vivienda o no es una decisión y la ley y la política pública la define, la fija. Nosotros lo que tenemos que ir a ver es si esa persona cumple los requisitos. Si esa persona tiene una propiedad, no cumple los requisitos. Si esa persona tiene una cantidad de ingresos suficientes para proveerse la vivienda sola, no cumple los requisitos. No tendría por qué tener un subsidio. Y otro tipo de beneficios, la gratuidad es otro. Estamos revisando múltiples beneficios sociales para asegurarnos que las personas cumplan los requisitos que la ley fijó. La ley, miren, en simple, cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes. Y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad, lo que estamos custodiando son los intereses de ¿quién? De los ciudadanos. ¿Cuánto vamos a encontrar? No lo sé, eso va a depender de los resultados de los trabajos. Hay un porcentaje de error cuando uno trabaja con base de datos masiva, pero yo he llegado a la conclusión de que es bueno hacer el ejercicio de trabajar con estas bases de datos masivas e informar que hay un margen de error. Por ejemplo, en el caso de las licencias, habrá un 1 o 2% de margen de error que en cada sumario se determinará si la persona en realidad viajó al extranjero porque era el único lugar donde estaba la prestación médica para atenderse. Es válido. Hay una persona que viajó al extranjero porque falleció su papá en Estados Unidos. Fue a buscar el cuerpo del papá. Y estaba, a raíz de la muerte del papá, en una depresión compleja.
Entonces el médico psiquiatra le autorizó la salida porque fue a buscar el cuerpo de su papá. Me explico, ahí evidentemente no hay una vulneración de su reposo. Hay un margen de error. Esto mismo nos va a pasar con el cruce de base de datos de beneficios. Va a haber un margen de error, pero el error y la excepción confirma la regla. Y la regla es que vamos a encontrarnos con casos de subsidio de arriendo, por ejemplo, entregado a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile. Porque también es un elemento que se está revisando si hay personas que son extranjeras y que pueden haber tenido este beneficio y ya ni siquiera están viviendo en Chile. Y la propiedad la vamos a ver y está arrendada. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que revisarlas y durante el año iremos entregando los resultados. No tengo más elementos que pueda compartirles ahora porque además esos trabajos La otra. en los hallazgos todavía son reservados. Nos ha compartido muchísimo ya. Muchas gracias por ese adelanto. Contralora, la Contraloría cumple 100 años. Creo que tienen preparado próximo año, marzo. Bien. Pero está en el proceso, ¿no es cierto?, a celebrar el centenario. Y cuando uno, después de 100 años, ¿no es cierto?, probablemente usted se ha hecho la pregunta de en qué cosas la Contraloría se podría perfeccionar, ¿cierto? Y como en general las normas, digamos, están dictadas por la ley, ¿no es cierto?, la ley orgánica de la Contraloría, ¿no es cierto?, qué cambios legales podrían incorporarse en la ley de la Contraloría para fortalecer este impulso. Yo elegí 3 que se repetían de varios expertos, etcétera, para que ustedes los comenten. Bueno, obviamente no agregué más, pero algunos, por ejemplo, decían que eran partidarios de tener una Contraloría con un permanente colegiado tipo CMF, la Comisión de Mercado Financiero, de un presidente con un cuerpo colegiado que toma decisiones. Otros mencionaban las facultades sancionatorias, ¿cierto? Entonces ahí el debate era la Contraloría siendo juez y parte. Y otros también mencionaban el perfeccionamiento, no sé si específicamente la ley de la Contraloría, pero de todo el proceso de sumar, cómo se llevan a cabo, digamos, de que sean más eficientes y obviamente tener resultados lo más pronto posible de todos los casos que no vayan a hacer. ¿Le parecen esas recomendaciones de expertos atendibles? ¿Le agregaría alguna adicional? Pensando de aquí a marzo, digamos, y entonces que pueda el Ejecutivo tomar y accionar. Me encanta su pregunta, pero probablemente la respuesta no le va a gustar. Yo no tengo una opinión, No, es que no le va a gustar porque no voy a ir a eso. Ah, ya. Solo diré de este punto, de la parte legal y de los ajustes, que los poderes colegisladores, entre los cuales no está la Contraloría, son los que tienen que definir eso. Nosotros podemos opinar, evidentemente. Por esa razón, a mí me parece más eficiente que nos concentremos en lo que podemos hacer con las facultades que ya tenemos y que no estamos haciendo, cómo podemos optimizar nuestro trabajo y cuando nos quede un poquito de tiempo, opinar respecto de en qué los poderes colegisladores nos podrían ayudar mejorando las normas. ¿Por qué lo digo en este orden? Porque es bastante frecuente que en cualquier posición en la que uno esté, en el Estado o fuera, uno se queje mucho de que no es que hay que cambiar esta ley, hay que modificar esta otra ley, y eso es cierto, hay muchos ajustes y mejoras que se pueden hacer. Pero a mí me interesa que más que concentrarnos en qué propuestas hacemos para que los otros mejoren, hagamos las mejoras nosotros. Entonces, en toda esta administración, en los 9, 10 meses que estuvimos en la subrogancia y en el tiempo que llevamos en la titularidad, el equipo hemos estado fundamentalmente trabajando en optimizar lo que ya tenemos. Y había normas de nuestra ley orgánica que estaban ahí y que no se ejercían y que estaban un poco dormidas. Había ineficiencias que podíamos mejorar dentro de la propia institución. Había ahorros que podíamos hacer y eso es lo que hemos estado haciendo. Mientras tanto, cuando nos piden opinión, opinamos. A los poderes colegisladores les hemos dicho, los parlamentarios luego del caso de licencias médicas nos pidieron oficien-nos por la lista de cambios legislativos que habría que hacer para completar la Contraloría. Lo enviamos al otro día, ya está en la Comisión de Gobierno Interior, ha ido avanzando, pero mientras hacemos eso, tenemos que ir avanzando en las mejoras internas.
Y yo creo que en eso es mucho lo que podemos lograr. Si ustedes se fijan, no se requirió ningún cambio legal para presentar los SIC. Tampoco se requirió ningún cambio legal para las auditorías que ya estaban publicadas, presentarlas en un consolidado de resultados de auditoría, que es el CRA, y mostrar lo que habíamos dicho en las 73 auditorías de estado financiero. Tampoco se requería ningún cambio legal para, usando las atribuciones internas, disminuir el tamaño del gabinete, que tenía 133 personas, y disminuirlo y sacar por lo menos 100, invitarlas, porque no fueron destinadas, fueron invitadas a qué área quiere usted de línea, no de staff de asesoría, sino que de línea, en qué área usted quiere aportar. Creamos una nueva división de gobiernos regionales y municipalidades porque era central, ahí es donde está el principal riesgo. Hicimos más de 1000 fiscalizaciones en el ámbito municipal a través de esa división y las contralorías regionales. ¿Y lo hicimos con qué ejemplo? Con mucha de la gente que estaba antes en el gabinete, en asesoría. No necesitamos tanta asesoría. Esos cambios, la potencia que le hemos imprimido a la Contraloría, tiene que ver con asumir primero nuestra obligación de ser lo más eficiente posible, generar los mayores ahorros posibles, otorgarle lo más que se pueda a la ciudadanía con el poder público que nos dio y con los fondos públicos que nos dio. Y bueno, cuando nos pidan opinión, opinaremos. De los 3 puntos, solo diré lo siguiente. En el primero, si es mejor una Contraloría colegiada o unipersonal, es una discusión eterna de los colegas administrativistas. Me encanta la discusión, pero me encanta también ver la evidencia empírica. Y la evidencia empírica, cuando yo lo comparo, por ejemplo, con otros países donde hay órgano colegiado, les he preguntado a los ministros del Tribunal de Cuentas en Uruguay, a los auditores generales de la Auditoría General de la Nación Argentina, a los ministros del Tribunal de Cuentas del Tribunal Colegiado en España, les he preguntado cómo funciona. ¿Qué me han dicho? Nos cuesta ponernos de acuerdo incluso para decidir qué día vamos a sesionar. Imagínate cómo nos cuesta ponernos de acuerdo para las conclusiones de una auditoría. Por ende, mira la cantidad de auditorías que sacamos a cada año. Por Dios que nos gustaría que nuestras instituciones fueran como la de usted. Eso dice la evidencia empírica y yo he hecho este pequeño impuesto en 3, 4 partes. Eso respecto al primer punto. Respecto de la facultad sancionatoria, si es juez y parte, nosotros lo que propusimos, y en ese oficio está, y está en la Comisión de Gobierno, le hemos pedido también a las nuevas autoridades del Legislativo y del Ejecutivo que le pudieran poner prioridad a este caso, que la Contraloría pueda, cuando ya la jefatura del servicio no tomó las medidas, no persiguió la responsabilidad administrativa, no estableció las consecuencias de las irregularidades, que pueda ahí entrar la Contraloría. No como juez y parte desde el minuto 1. Y también cuando las personas renuncian y se extingue su responsabilidad por renuncia. Por eso renunciaron 1000 en la primera semana del caso de licencia, porque así se extingue su responsabilidad. Entonces, en esos casos, el proyecto dice que durante 6 meses después del cese de la renuncia, la Contraloría pueda directamente perseguir esa responsabilidad, para que la persona no se vaya incólume cuando podría haber cometido alguna irregularidad. Entonces ahí tengo algunas opiniones, pero insisto, yo creo que es mucho más importante que nos concentremos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Para cerrar, anunciamos en la cuenta pública este día lunes que desde el 1 de abril nosotros hoy vamos a comenzar a presentar directamente las demandas. Hay un artículo de nuestra ley orgánica que nos está usando, el 128, y faculta a la Contraloría a demandar directamente a los tribunales la recuperación de los fondos públicos que se condenaron en un juicio de pueblo. ¿Por qué? Porque la recuperación era muy baja. Tenemos que nosotros ayudar en esa recuperación. ¿Qué hicimos? Optimizamos. Trasladamos unas tareas a otro equipo y a este equipo le sacamos esta tarea, le encargamos una nueva función que estaba en la ley y que no se estaba cumpliendo. Hay un dictamen de un contralor antiguo que le informa, o no un dictamen, un informe al Congreso que le dice, mire, nosotros tenemos esta facultad, pero no la ejercemos porque no tenemos con quién hacer. Y era cierto. Entonces nos reorganizamos para poder hacerlo. Eso. Me encantó su primera parte de la respuesta. Por la que más me gustó. Muchas veces pensamos que las leyes tienen que solucionar todo y la verdad que tenemos las facultades para hacer eso y mucho más. En las preguntas que me han llegado al público, para empezar, yo tengo que decir que todos felicitándola, agradeciendo, tiene muchos admiradores en esta sala. Y
decirle que una de las preguntas que me hacen respecto al empleo público. Usted mencionó en la cuenta pública que un hallazgo de 100.000 personas que se supone, ¿no es cierto?, que son funcionarios públicos, pero que no habían sido informadas a la Contraloría. Recordemos que la Contraloría es, dentro de sus funciones, está, ¿no es cierto?, el llevar el registro, ¿no es cierto?, de todos los funcionarios públicos de la administración del Estado. Y ahí le agrego una pregunta a la pregunta del público, es, ¿sabemos cuánta gente hoy día trabaja en el Estado? ¿Tenemos esa certeza? ¿Y qué nos falta? Porque uno se pregunta si en una empresa, en cualquier negocio, en cualquier institución, uno no sabe cuánta gente trabaja. Bueno, ¿qué podría esperar, ¿no es cierto?, de todo el resto? A ver, la Contraloría tiene una obligación legal que es llevar el registro de los funcionarios públicos y su historial funcionarial. Toda su vida, desde que ingresaron a la Contraloría, cuántas em, situaciones de permiso, cometidos funcionarios, viajes, vacaciones, toda su vida funcionarial está allí, sus calificaciones, en fin. Este registro se nutre con la información que nos tienen que entregar las instituciones. Contrataron a una persona, tienen que registrar esa contratación. Si es un nombramiento, una designación, por ejemplo, un jefe de un departamento, eso va a toma de razón. Es un control preventivo y nosotros vemos si cumplen los requisitos para desempeñar el cargo o para ingresar a la administración si está ingresando, en fin, si cumplió los elementos del concurso público, Ya todo de eso no puede ingresar. exacto, y sin eso no puede ingresar. En la toma de razón, esa persona ni siquiera puede ingresar, pero en el registro, la persona ingresó, por ejemplo, un reemplazo de una persona que está contrata y se enfermó y entró el reemplazante, y esta persona tiene que quedar registrada en el sistema, en el CIAPER se llama. Y las municipalidades mayoritariamente no nos informan esto. El mundo municipal es uno de los más complejos, por eso es que generamos esta división para que controlara directamente esa área. Entonces, muchos no reportan, ni a nosotros, ni a otras instituciones como la Subdere, que también pueden hacer un control ahí. Y en ese es que nosotros hicimos el cruce, porque teníamos la duda, ¿cuánta gente será la que realmente está recibiendo recursos del mundo municipal como funcionario o como servidor honorario y no está en el CP? Entonces le pedimos a Impuestos Internos la nómina de todas las personas que estuvieran recibiendo remuneración u honorarios de este RUT, de cada municipalidad, de las 300 y tantas municipalidades. El RUT lo enviamos, mándenos la nómina de todos los que estén recibiendo recursos en esos tópicos, no un consultor externo, no, sino que en esos tópicos. Y lo cruzamos con la base de CIAPER de los funcionarios que nosotros teníamos registrados. Y la diferencia son 100.000. Es muy grande, 100.000 funcionarios que no están. Entonces, la justificación más probable para un porcentaje importante es que están atrasados con el registro de las municipalidades. Y yo lo entiendo porque, no lo justifico, pero lo entiendo porque hay municipalidades muy pequeñas, municipalidades rurales. O sea, si las municipalidades grandes de la capital o de las capitales regionales están atrasadas, ahí no hay justificación. Pero las municipalidades pequeñas que tienen 5 funcionarios para atender una serie de cosas, a veces el mismo funcionario hace de conductor del transporte escolar para ir a buscar a los niños a la escuela unidocente para ir a dejarlo. Después lleva a la persona que se enfermó a la posta y además cuando le queda un poquito de tiempo registra las cosas de CAP. Entonces ahí es difícil pedirles más. Por eso tenemos que buscar maneras de que esto sea más expedito, ¿ya? De que el registro sea más expedito para que tenga menos errores. Hay un porcentaje muy grande entonces que tiene que ver con eso, pero hay otro porcentaje, y yo espero que sea bastante menor, de casos de funcionarios que nunca han trabajado. O sea, funcionarios, esto insisto en la excepción, pero hay casos de funcionarios fantasmas que le llamamos en Argentina, le llaman ñonquis, ¿cierto? Bueno, de personas que en realidad van y cobran la remuneración, pero no tienen jornada, no prestan asesoría, no entregan informes, no han realizado ninguna actividad. En nuestras auditorías de materias de personal y remuneraciones hemos detectado muchos casos, pero están sueltos en distintas auditorías de las contralorías regionales del país. Pero hay casos. Entonces, un porcentaje de estos 100.000 debe ser esto. Tenemos que pensar en algún mecanismo para disminuir estos 100.000 a que el registro sea real, en línea, más automatizado. Nosotros estamos sin fondos públicos nuevos, con los equipos y ahorros internos, generando una modernización de esta plataforma CIAPER para poder hacerla más expedita, porque es lenta. Es una plataforma bien antigua. Imagínense la cantidad de millones de datos que tiene. Entonces, estamos tratando de modernizarla, pero
cada vez que, eh, íbamos a obtener recursos para esto, venía un recorte. Entonces, definimos que lo íbamos a hacer con ahorros internos y reorganización adentro. Eso es lo que No, pasa con no ese caso. no sirvió controlarte eso. Oiga, me han llegado muchas preguntas y al final se las puedo resumir en una frase, es acá todos se quieren sumar, quieren ayudar a este sistema nacional de control. Muchas veces los ciudadanos no saben cómo apoyar, cuál es su rol, y qué podrían aportar para fortalecer este sistema nacional de control. Y le hago una pregunta adicional y le agrego, ¿qué tarea le dejaría usted a las universidades, en particular a esta universidad, donde podamos ser parte también de apoyo a este sistema nacional de control, para tener recursos más escasos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma también de apoyarse en instituciones de trabajo, estudios o distintos roles, ¿no es cierto? Nosotros también recibimos recursos públicos, entonces, en ese sentido, también tenemos una tarea. ¿Qué mensaje le daría usted a los ciudadanos y a la gente que nos acompaña acá a través de streaming, de cómo podemos ser parte activa de este sistema nacional? Bueno, lo dije muchas veces durante la presentación, los ciudadanos, denuncias serias y responsables. Esta crítica al voleo que se hace, de, voy a dar este ejemplo que es bastante evidente y partí con eso. No, la Contraloría no está siendo parcial o sesgada porque no está controlando el combustible de los parlamentarios. Y no tenemos esa atribución. Entonces, lo primero es informarse bien. Si vamos a hacer una denuncia, tiene que ser seria, fundada y responsable. De verdad nos llegan denuncias respecto de casas comerciales. La Contraloría no tiene ninguna atribución en eso y gasta recursos en tener que explicarle a la persona. Esa capacitación, esa educación cívica tiene que venir de los establecimientos educacionales, de los centros de formación técnica, de las universidades. Entonces, por eso yo voy tanto, y no solo yo, van los contralores regionales, van las distintas jefaturas a participar a cada actividad en la que nos invitan y que hay un público amplio, nosotros vamos a explicarles cuál es nuestro rol, cuál no es nuestro rol. Entonces, esa invitación sigue abierta. ¿Cómo se suman? Con denuncias serias, fundadas y responsables, habiéndose informado previamente de lo que estoy denunciando. Con eso de verdad nos ayudan y les insisto, el 40% de los fraudes se detectan así, Y esto es la página web de la en Contraloría. la página web de la Contraloría y no solo en la página web de la Contraloría, también en el Sistema Nacional de Control. Uno puede denunciar en una institución, en una auditoría interna, en el Consejo de Auditoría de Gobierno, que va a pasar a ser un servicio próximamente. Uno puede hacer denuncias también en el mismo gobierno o en las municipalidades, que casi todas ya tienen canal de denuncia y mecanismo de compliance. Uno puede denunciar ahí, no es necesario que la Contraloría venga. Ahora, si ya no funcionó y vemos que pasó un tiempo prudente y no hubo cambio, bueno, ahí iremos a la Contraloría. Entonces, entender cómo funciona el mecanismo ya es un avance. Cómo funciona el sistema ya es un gran avance. Y las universidades, el capacitar en estos temas para nosotros es relevante. Los centros de formación técnica, lo mismo, los colegios, las escuelas públicas, lo mismo. Explicarle a las personas cuál es el rol de cada uno en esta comunidad que es nuestro país. ¿Cuál es el rol de cada uno? No es solo trabajar, ¿cierto? Sino que también tenemos que hacer comunidad, también tenemos que ver cómo hacer más eficiente nuestro país, también tenemos que ayudar al prójimo cuando está desvalido. Todas las cosas, todos los roles que tenemos. Pero primero tenemos que descubrir cuál es nuestro rol. Por eso yo decía hace un momento, nuestro rol no es legislar, ¿cierto? No, la ley no nos da esa atribución. ¿Cuál es nuestro rol? Ser eficientes en el control. Bueno, los invitamos a ayudarnos en ese control a través de conocer el sistema, informarse, capacitar y hacer denuncias serias, fundadas y responsables cuando vean hechos. Ahora, es difícil, sobre todo cuando uno o un pariente está involucrado y piensa que lo van a despedir, ¿cierto? Si denuncia. Bueno, hay un estatuto nuevo de protección al denunciante que se aprobó el año pasado y que ya es ley de la República y que nos permite proteger a la persona que está haciendo la denuncia para que no viva represalias, porque hacer denuncias tiene sus costos también. Es complejo. A veces hay excelentes funcionarios que viven una situación muy difícil porque están en un medio complejo y no se atreven a denunciar porque tienen que pagar el sustento, pagar las cuentas, hacer el sustento de su familia.
Entonces, ese estatuto de protección al denunciante ayuda en este mecanismo. Quiero agradecerles por su invitación, por las palabras tan elogiosas que han transmitido a través de las preguntas y los comentarios, y agradecerle al rector, a las autoridades, por supuesto también a Matías. Muchas gracias y ayúdennos en el rol de la universidad, capacitar y enseñar sobre estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, Contadora.